Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí, se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. El mundo de la farándula ha sido testigo de uno de los silencios más prolongados de los últimos tiempos. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes en su momento fueron la pareja más comentada de Turquía y de muchos países, habían decidido guardar silencio tras su ruptura. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales, lo que dejó a los fanáticos sumidos en un mar de dudas y especulaciones. Cada gesto en redes sociales era interpretado como una pista. Cada ausencia era vista como un mensaje oculto. Sin embargo, el hermetismo parecía impenetrable hasta hace muy poco. Todo cambió con las recientes palabras de Can Yaman en un encuentro con su círculo cercano. El actor, visiblemente conmovido, habría confesado que nunca podría olvidarla. Esta frase cayó como un auténtico terremoto en el mundo mediático y en las plataformas digitales. Miles de seguidores reaccionaron de inmediato, compartiendo la declaración en todas partes. Para muchos, era la confirmación de que la historia entre ambos no había terminado del todo. Las redes sociales se llenaron de mensajes pidiendo una reconciliación inmediata. La inesperada tensión entre dos de las figuras más queridas de la pantalla turca ha encendido una nueva polémica en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir, en una entrevista concedida a una revista de tirada nacional, no dudó en mostrar su molestia ante lo que considera una insistencia injusta de los medios en recordar sus relaciones pasadas. Con un tono firme y decidido, lanzó una frase que rápidamente se viralizó: "Ya basta". Sus palabras fueron interpretadas como una clara indirecta hacia Can Yaman, con quien compartió tanto pantalla como momentos personales que marcaron a sus seguidores. El eco de esa declaración resonó con fuerza en redes sociales, donde los fanáticos no tardaron en reaccionar con memoentes críticas y teorías sobre la verdadera intención de la actriz. Lo que parecía una simple entrevista se transformó en una bomba mediática que puso a toda la prensa en alerta. El impacto de las palabras de Demet no tardó en cruzar fronteras, y pronto medios internacionales recogieron la noticia, destacando el giro sorprendente en la narrativa que rodea a la actriz. Su frase, "No quiero vivir a la sombra de nadie", fue entendida como una declaración de independencia emocional y profesional. Sin embargo, las especulaciones crecieron al asociar directamente esas palabras con Can Yaman. La tensión mediática aumentó cuando se supo que la reacción de Can no se hizo esperar. Con su característico estilo desafiante, respondió a través de declaraciones contundentes: "No soy una sombra, sigo siendo el sol". Esta réplica encendió aún más la controversia, convirtiendo lo que era un comentario espontáneo en una auténtica confrontación pública. La dinámica entre ambos actores siempre ha estado en el centro del interés mediático, especialmente desde que compartieron protagonismo en la exitosa serie que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla dio lugar a rumores, teorías y un sinfín de comentarios en redes, consolidándolos como una de las parejas favoritas de la ficción turca. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus vidas personales tomaron caminos distintos. Aún así, cualquier referencia de uno hacia el otro es observada con lupa por sus seguidores y por la prensa. En este contexto, las palabras de Demet no pasaron desapercibidas, y el eco de la respuesta de Can solo añadió combustible al fuego. Lo que más sorprende es la fuerza con la que esta discusión verbal se convirtió en tendencia. Hashtags relacionados con ambos nombres se posicionaron en lo más alto de las listas en cuestión de horas. Los usuarios de redes sociales, divididos en bandos, debatieron intensamente sobre quién tenía razón. Algunos defendieron la postura de Demet, asegurando que es justo que busque liberarse de las comparaciones y de un pasado que le impide construir su propia identidad artística. Otros, en cambio, apoyaron a Can, destacando que su respuesta fue firme, poética y llena de seguridad en sí mismo. Esta dualidad de opiniones demostró, una vez más, el enorme poder mediático que ambos ejercen. En medio de esta ola de repercusiones, los expertos en comunicación señalaron que este tipo de enfrentamientos, aunque tensos, fortalecen la imagen pública de los involucrados. Tanto Demet como Can
poseen un magnetismo único que los mantiene en el ojo de la tormenta, y cualquier declaración que hagan alcanza rápidamente miles de titulares. Los analistas recalcaron que, lejos de dañar sus carreras, estas polémicas mantienen a ambos en la conversación pública, lo que refuerza su valor mediático en un mercado altamente competitivo. Para algunos, la escena no es más que un episodio estratégico que beneficia a los dos, aunque la incomodidad de Demet en sus palabras parece auténtica. El duelo verbal ha dejado en claro que, pese al tiempo, la historia compartida entre ambos sigue siendo un tema sensible, tanto para ellos como para sus seguidores. La frase de Demet, corta pero tajante, contrasta con la respuesta llena de orgullo y metáfora de Khan, lo que genera aún más interpretaciones. ¿Se trata de un cruce espontáneo o de un desencuentro calculado? Esa pregunta ronda en los titulares y en la mente del público, que busca pistas en cada gesto y en cada frase. Sea cual sea la verdad, lo indiscutible es que tanto Demet como Khan han vuelto a ser el centro de la atención mediática, confirmando su lugar como dos gigantes del entretenimiento turco. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.